Hola a todos, hoy día voy a hablar de Guy-Brusseau, por qué desarrolla su teoría y algunas pautas para tener en cuenta en el desarrollo de conceptos. ¿Sí? Voy a comenzar por quién es él. Es un investigador matemático y profesor de varios niveles. Bien, él para el desarrollo de su teoría se pregunta o se plantea por qué los estudiantes tienen dificultades en el área de matemática. Recordemos que él es uno de los padres, ¿sí? Importantísimo, padres de la didáctica de la matemática. Recordemos que la didáctica de la matemática estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Cómo contribuir para que el niño se apropie, ¿sí?, de los aprendizajes en ese proceso. Bien, esas dificultades que él estudia, él llega a la conclusión de que las dificultades podían ser desarrollo cognitivo del niño. O sea, al niño le faltaba maduración para esa situación didáctica, ¿sí? Desarrollo cognitivo del niño. O sea, al niño le falta madurez para determinados saberes matemáticos. Esa fue una de las dificultades que él encuentra en el aprendizaje de las matemáticas. Otra de las dificultades que encuentra es el currículo de la matemática. Recordemos que cuando él comienza con toda esta investigación, la matemática de esa época, o la concepción de alumno en esa época, era que el alumno era receptor de los conocimientos, ¿sí? No estaba activo, sino pasivo. Otra de las dificultades que encuentra son los métodos de enseñanza. Por lo tanto, dice, estos métodos no producen la construcción del aprendizaje y tampoco valoran al alumno o al sujeto como un sujeto activo en esa construcción, sino solamente era depositar en el niño los conocimientos, los conceptos y saberes y que el niño los volcara en un trabajo o en diferentes actividades. Entonces él propone otra forma de enseñanza en estos métodos, siempre partiendo de las dificultades. Por ejemplo, otra de las dificultades es la complejidad de las matemáticas, donde él dice lo siguiente: los conceptos matemáticos, la gran mayoría, son observables en nuestro medio cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero enseñar a los chicos el sistema Simela longitud, qué mejor que enseñarle midiendo objetos donde él pueda construir su aprendizaje en acción, accionar sobre el medio para poder aprender, ¿sí? Bien, entonces, basado en esto, él plantea su teoría llamada teoría de las situaciones didácticas. Dentro de esta teoría, los conceptos básicos que vamos a encontrar son
Intenciones metodológicas. ¿A qué se refiere con intenciones metodológicas? Al método de enseñanza. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñar matemáticas? ¿Sí? A la intención didáctica. En esta intención didáctica, que sería ¿qué enseñar? Recuerden que debe haber dos objetivos, ¿sí? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué objetivo del saber tengo yo? ¿Y qué objetivo va a tener para el niño hacer determinada actividad o determinado juego, ¿sí? Esa intención que va a tener para el niño es lo que va a crear motivación a la hora de trabajar en esa situación didáctica construida intencionalmente para ese sujeto o ese grupo. Bien, otro de los factores que él analiza y vuelca en su teoría son los contenidos matemáticos. En esos contenidos matemáticos, él los distingue como saber, ¿cierto? Son los saberes. Bien, ¿qué es lo que él plantea desde los contenidos? Plantea que hay que analizar la dificultad, ¿sí? O la complejidad de esos saberes a la hora de la construcción de esa situación didáctica, que antes el docente debe saber muy bien qué conocimientos previos posee el alumno para saber si va a poder, ¿sí?, trabajar en esa situación didáctica o situación adidáctica y va a poder resolverla tanto parcial o total en base a sus conocimientos o esquemas previos. Concentrar en las palabras claves en su teoría, que son situaciones y didácticas. Él se refiere a situaciones como un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado que requiere de conocimientos previos. Es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado que requiere conocimientos previos. Por lo tanto, es una situación construida intencionalmente para que interaccione el sujeto con el medio y requiere conocimientos previos. O sea, si le planteamos a un niño una situación, debemos saber que el niño tiene los conocimientos previos o esquemas previos para poder resolver esa situación, tanto parcial o totalmente, ¿sí? ¿A qué se refiere con didáctica? Es la parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Estudia los métodos y técnicas de enseñanza. Por lo tanto, la teoría de las situaciones didácticas son crear un medio para que el sujeto
¿sí?, construya aprendizajes, estudiando qué métodos voy a utilizar o qué técnicas voy a utilizar para que esa enseñanza sea efectiva o esa construcción sea efectiva. Bien, dentro de su teoría, él divide, o mejor dicho, especifica dos tipos de situaciones. La situación adidáctica, que la desarrollaré en el próximo video, y la situación, o situaciones, ¿verdad?, didáctica. Dentro de esta situación didáctica, él dice que hay 4 fases, también les llama situaciones. Yo les llamo fases para poder distinguirlas, ya que estas situaciones están dentro de una situación didáctica general. Bien, estas fases son situación de acción, situación de formulación, situación de validación y la situación de institucionalización. Bien. Lo que propone Guy-Brusseau en su teoría. Propone que se cambien los métodos, ¿sí?, de enseñanza. Recuerden que los métodos de enseñanza antiguos eran que el niño era un sujeto pasivo, el cual no sabía nada, y había que depositar en él los saberes y que después el niño los pusiera en práctica en diferentes situaciones. Bien, lo que hace Guy-Brusseau es cambiar toda esta forma de pensar, de hacer, de trabajar la matemática, de enseñar la matemática por los métodos constructivistas, ¿sí? Dentro de su teoría encontramos mucho de Piaget. Él habla mucho de ese equilibrio, de esquemas previos, de construir aprendizaje. Entonces ve al sujeto o al niño como un sujeto activo, con un sujeto en acción. Bien, también toma algunos conceptos de Vygotsky, por ejemplo, los trabajos grupales, el personaje del monitor. Bien, ahora me voy a centrar en las situaciones adidácticas. ¿A qué se refiere con esta situación? Primero, tener en cuenta que estas situaciones adidácticas se encuentran en las situaciones didácticas, ¿bien? No son lo contrario, están dentro. Y a esta situación se refiere de la siguiente forma. Se presenta dentro de la situación didáctica y se da cuando el alumno hace suya la misma. El docente toma distancia y permite que el alumno se apropie de la situación. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que nosotros en una situación didáctica le proponemos a los alumnos o al alumno realizar determinado juego o determinada actividad, ¿sí? Nosotros vamos a dar las reglas de ese juego y vamos a dejar que el alumno accione
sobre esa situación sin intervenir, dejándolo que él trabaje con sus conocimientos previos, ¿sí? El docente debe permitir esa interacción con el problema. El alumno debe saber que el problema está a su alcance, ¿sí? Y las condiciones para que esta situación didáctica sea posible son adaptando los conocimientos. O sea, a un niño de segundo grado debemos darle saberes que sabemos que él puede realizar, ¿sí? No le podemos dar una situación de álgebra, tenemos que darle una situación que nosotras tenemos un diagnóstico de que el niño va a poder realizar. Otro de las condiciones dice el tema de los métodos de enseñanza. O sea, en el video anterior lo expliqué. Utilizar el método constructivista. O sea, el desarrollo de esa situación didáctica, nosotros la vamos a construir basada en métodos constructivistas, enfocada en que el niño va a construir en esa situación. Les voy a dar un ejemplo de juego. Vamos a darle varias cintas a los niños, una cada uno, y le vamos a decir, bien, vamos a saber, no solo a simple vista, sino quiero saber quién tiene la cinta de mayor medida, ¿sí? Y cuál está más cerca, por ejemplo, de los 30 centímetros. Entonces, le damos los materiales, cintas de diferentes medidas, le damos centímetros o reglas. Entonces el niño va a medir y va a decir, bueno, la mía mide 5, la mía mide 4. Quizá no sepan qué son los centímetros, pero van a poder medir y van a poder distinguir quién está más cerca del 20 y quién no. Entonces, en esa interacción que van a hacer con ese juego, sin la intervención docente, van a ser una situación adidáctica de acción. Bien. Hola a todos. Hoy día voy a explicar las fases de las situaciones didácticas o también llamadas por Mabel Paniza tipologías de las situaciones didácticas. Rousseau también en algunos libros las llama tipologías, ¿sí? Empezamos con la situación de acción o fase de acción. Como lo dice la palabra, es de acción, actuar, ¿sí? El sujeto actúa sobre el medio. ¿A qué le llamamos medio? Le llamamos medio a aquella actividad o aquella problema o aquel juego didáctico que le proponemos al alumno o los alumnos, ¿sí? La segunda característica de esta situación es que el sujeto constituye conocimientos de acción realizadas y se apoya en conocimientos previos, ¿sí? O sea, el sujeto constituye conocimientos en acción, o sea, a medida que va trabajando sobre ese medio, va constituyendo un conocimiento, ¿sí? En el próximo video voy a dar un ejemplo de geometría de cada una de las situaciones para que lo puedan ver. Y se apoya, esta parte es importante, en conocimientos o también llamados esquemas previos. O sea, en base a lo que el sujeto sabe, va a tratar de resolver esa situación problema. Que lógicamente, ya lo hemos hablado, lo he explicado en los demás videos, esa situación tiene que producir en el niño un problema, un error cognitivo para que él tenga un interés en poder resolverla, ¿sí?
tenga sentido esa situación para el niño. No solo el sentido del docente en que el niño quiero que aprenda a multiplicar. Perfecto, ese es el objetivo del docente. El objetivo del niño para que esa actividad tenga sentido puede ser jugar, divertirse, entretenerse, competir, ¿bien? Pero ese es el sentido que va a tener para él. Bien, otra de las características de esa situación de acción será la sucesión de acciones para aprender un método de resolución, ¿sí? Sucesión de acciones para aprender un método de resolución. O sea, el alumno realizará varias acciones para ver cuál se adecua a esa situación y la pueda resolver. Y la última característica es la creación de reglas. Recuerden que esta situación se encuadra en una situación adidáctica. Esas serían las características. No se nombra el docente, el sujeto interactúa con el medio, o sea que lo graficamos de esta manera. Este es el medio, el cual proporciona información al sujeto, ¿sí? El sujeto acción sobre el medio y a su vez, en esa medida que va constituyendo conocimiento y accionando sobre el medio, se produce la retroalimentación de información. O sea, puedo hacer, por ejemplo, en un problema, puedo hacer una suma y no me va a dar. Bien, entonces, el medio le da información, él ve el problema, interactúa con ese juego, le da información, él acciona, voy a hacer, por ejemplo, una resta, o una sustracción, mejor dicho. No funciona, entonces el medio retroalimenta la información y el sujeto que dice, no funciona esto, voy a probar con otro procedimiento, ¿sí? Esta es la sucesión de acciones y la creación de reglas que va haciendo el sujeto es, si esto funciona, esto no funciona, esto me cuesta más, ¿bien? Esta sería la fase de acción. Explicaré de Guy-Brusseau las fases de la situación didáctica o tipología, siguiendo con la situación de formulación. Recuerden que este autor tiene varios videos donde voy explicando todas sus teorías y todas sus fases. En este trataremos la situación de formulación. Lo más importante de esta fase es la comunicación, ¿sí? Y la observación. O sea, como nos dice la palabra, formular un mensaje, ¿sí? En la etapa anterior, que es la situación de acción, ¿sí? O fase anterior, ¿qué vemos? Que el sujeto actúa sobre el medio. En la formulación, él va a formular un mensaje y va a decir, bueno, yo lo hice de esta manera, ¿sí? Otra de las características es, el sujeto constituye conocimiento a partir de la observación de acciones realizadas por terceros para luego comunicarlos, ¿sí? Entonces, lo vamos a colocar, el sujeto constituye conocimientos a partir de la observación de acciones realizadas por terceros para luego comunicarlas. Otra vez vemos la palabra comunicación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el niño va a observar lo que él hizo, ¿sí?
Observa y comunica. Y va a comunicar, va a decir, yo hice, por ejemplo, en este problema, opté por la multiplicación. Otro niño va a decir, donde él lo va a escuchar, por eso llamamos tercero, y va a decir, bueno, yo no multipliqué, sumé, ¿sí? O sea, suma repetitiva, que es lo mismo que la multiplicación. ¿Y qué va a decir? Bueno, él, observando la acción de su compañero y observando su acción, va a decir, bueno, ¿cuál está bien? ¿Cuál no? ¿Cuál se adecúa? ¿Cuál es más económica? ¿Qué resolución es más económica? Y va a formular, acá vemos la palabra, un mensaje. Bien, esto lo vamos a graficar de la siguiente manera. Tenemos un sujeto de aprendizaje y otro sujeto de aprendizaje. Tenemos el medio, ¿sí? ¿A qué le llamamos medio? A la actividad, al juego didáctico que ustedes le propongan o a un problema, ¿sí? Donde ambos sujetos van a interactuar sobre ese medio, ¿sí? Y ese medio va a proporcionarles a ambos sujetos, ¿sí? Información. Bien, por ejemplo, leen un problema y eso es una información. Ellos entre sí formularán el mensaje y verán cuál de las dos resoluciones fue la correcta. Bien, por lo tanto, hay uno de los dos que procedió mal sobre el medio, ¿sí? No solo mal, quizás, como les dije recién, este niño en un problema sumó 2 más 2 más 2 más 2, ¿sí? Este niño que dijo 4 veces 2 es igual que decir 4 por 2, ¿sí? Ambos llegan al mismo resultado, o sea que ambos resolvieron bien esa actividad. Sin embargo, esta forma es más económica que esta. Bien, así con cualquier actividad que les dieron. Recuerden que es la fase 2 de las tipologías de Brousseau. De Guy-Brousseau, tipología de las situaciones didácticas, la situación de validación. Bien, como lo dice la palabra, validez. ¿Qué significa? Que el sujeto intentará justificar lo que realizó, ¿sí? La estrategia, el método de resolución que utilizó para determinada actividad, problema o juego didáctico, ¿sí? Justificará si la hizo correctamente o si no, si funcionó esa estrategia o no. Recuerden que en la situación anterior de formulación, él comparte el mensaje, ¿sí? de las acciones que realizó sobre ese medio con terceros. O sea que ahora va a comprobar si realmente lo que hizo o lo que hicieron los demás está bien, ¿sí? Los terceros. Bien, entonces las características son justificación de estrategias realizadas. Otra de las características es justificar por sí mismo si es adecuado o no. Por sí mismo, si es adecuada o no. O sea, realicé una división. O sea, ¿es adecuada esta estrategia que yo utilicé para este problema? ¿Sí o no? Lo que va a hacer es validar afirmaciones. En la situación de formulación, la situación anterior, él lo que hace es formula mensajes, ¿sí? Y observa lo que hicieron los terceros. En esta situación, que va después, valida la afirmación.
yo hice tal procedimiento, ¿está bien o no? ¿Sí? Por más que el resultado esté bien, ¿es económica este método de resolución que utilicé? ¿Sí o no? Bien, este es importante que lo haga el niño y ya aparece la guía del docente. ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo hicieron tus compañeros? Y él va a defender, justifica su respuesta. ¿Sí? Y la última fase dentro de la tipología son las situaciones de institucionalización. Bien, como bien nos lo dice la palabra, se institucionaliza el saber, ¿sí? Se definen las relaciones entre la producción del alumno y el saber cultural, a lo que nosotros siempre le llamamos el concepto matemático, donde ya la docente va a dar un estatus a ese saber, ¿sí? Bueno, optaste por esta multiplicación, está correcta, ¿sí? ¿Por qué está correcta? Por esto, por esto, por esto. Ya hablamos con nombres conceptuales, ¿sí? Entonces las características son las siguientes. Se definen relaciones entre la producción del alumno o los alumnos con el saber cultural. Ya recuerden que saber es lo que Brousseau le llama los conceptos matemáticos, ¿sí? Y la otra característica es el docente le da estatus, ¿sí? El docente le da estatus al saber. O sea, lo define, le da un lugar en esa situación. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es lo siguiente. Primera fase, acción, ¿sí? Situación didáctica. El niño actúa sobre el medio. Segunda fase, formulación. El niño formula un mensaje sobre la acción que produjo en ese medio. Tercera fase, validación. Justifica la estrategia que hizo sobre ese medio y valida lo que realizó, valida las afirmaciones. Lo hice así por esto y por esto. Institucionalización, ingresa el docente. El docente en las dos etapas anteriores, formulación y validación, está como guía, ¿sí? Coloca las pautas y va guiando ese trabajo. Y en la institucionalización ya interviene el docente diciendo, bien, la forma correcta de realizar este problema es la siguiente. Por ejemplo, es la multiplicación, ya que es una forma más económica de resolución y se adecua, ¿bien? Adecua, perdón. Otro de los temas que quería agregar era el siguiente. Brousseau, tanto como Piaget, ya que él trabaja sobre su teoría, siempre pone foco en que los resultados no son correctos o incorrectos, sino que nosotros nos concentramos en el procedimiento que hace el niño, en la construcción del aprendizaje que realiza, ¿sí? Es importante el resultado, sí, es importante, pero valoramos más el proceso de resolución que el resultado, ¿sí? Valoramos más la construcción que hizo el niño que el resultado. El cierre de Guy-Brousseau en la teoría de las situaciones didácticas a pedido de uno de los comentarios, ¿sí? Lo que voy a hacer, voy a explicar cada uno de los conceptos que trata en su teoría y hacer el cierre. Bien, primer concepto que tenemos en cuenta es el creador de la teoría de situaciones didácticas. Situaciones didácticas como el estudio
de los procesos de enseñanza, alumno, docente, concepto matemático. ¿Sí? Esta relación es la que él estudia e investiga. 2. Segundo concepto, el concepto de situación, refiriéndose a situación como intencionalidad, diseño de una situación didáctica, espacio pedagógico, situación problemática. El alumno actúa sobre un problema teniendo en cuenta sus conocimientos previos, ¿sí? Esa es la definición que él utiliza de situación. Otra de las definiciones o conceptos, que él trabaja son situación adidáctica. Se refiere a la situación adidáctica como situación que se presenta dentro de la situación didáctica y se da cuando el alumno hace suyas las mismas. El docente toma distancia y permite que el alumno se apropie de la situación. ¿Sí? Recuerden que es cuando el sujeto actúa sobre la situación con sus conocimientos o esquemas previos. El docente es un observador. 4. Situación didáctica. Se refiere a situación didáctica como es el conjunto de relaciones establecidas, implícitas o explícitamente entre un alumno o un conjunto de alumnos. Cierto medio son las herramientas y conceptos y un sistema educativo, el cual es el docente, con el objetivo que el alumno se apropie de un saber. Es una situación construida intencionalmente con el fin de que los alumnos adquieran un concepto matemático. ¿Sí? Entonces, es la relación entre alumno o alumnos, cierto medio. ¿A qué le llama cierto medio? A las herramientas y conceptos. En este caso, mis herramientas serían el pizarrón, el fibrón y el celular. Y el concepto sería la teoría de Guy-Brusseau. El sistema educativo, donde encontramos al docente. Este juego de relaciones, ¿sí? Este conjunto de relaciones es lo que él llama situación didáctica, que está construida en forma intencional. Y el quinto concepto que él trabaja es la tipología de las situaciones didácticas o fases, también le llaman fases de las situaciones didácticas, en las cuales encontramos acción. Recordamos que la acción es cuando el sujeto actúa con sus conocimientos previos. La segunda fase es la de formulación. Dentro de esta fase, la comunicación es muy importante, ya que comunica una forma de resolución o un mensaje, ¿sí? El alumno demuestra el funcionamiento y justifica su respuesta, ¿sí? Y por último, que en el video no se ve, es la institucionalización.